Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. La historia que te voy a contar el día de hoy nos fue compartida por nuestra amiga Alejandra Ávila desde el estado de Oaxaca, México, esperando como siempre sea del agrado de todos ustedes. Ataque angelical. El siguiente testimonio que les voy a platicar me lo contó un policía jubilado que profesa la religión cristiana ahora. Fui uno de los que antes nos llamaban policía judicial y después policía ministerial. Comencé desde abajo, como madrina. Así les llamaban a los particulares que pasaban información a los que sí son policías. Por la información que me encargaban me daban un apoyo económico. Después me ayudaron, y por la década de los 70s, di alta como policía en actividades que teníamos con el Ministerio Público para la investigación de los delitos y o ejecutar órdenes de aprehensión. Eran turnos de 24 por 24 horas, un trabajo muy cansado, que para aguantar el ritmo teníamos que usar sustancias prohibidas que nosotros mismos decomisábamos, algo que era muy habitual ya. Con el tiempo hasta llegué a ser comandante. Conforme fui ascendiendo me volví prepotente, arbitrario, amenazante, sobre todo con la gente humilde, pues en muchos casos, bien se sabe que la justicia es solo para quien puede pagarla. Me da pena decirlo, pero muchas veces, ante las exigencias de los jefes por entregar resultados, llegábamos a capturar culpables, pero también para cumplir con las metas que cuadraran sus estadísticas, inventaba culpables. Hasta disfrutaba torturar gente para obligarlas a firmar confesiones que mis compañeros y yo redactábamos, donde se echaban la culpa de los delitos que debíamos investigar. Íbamos a los pueblos en zonas rurales, agarrábamos al primero que encontrábamos, hacíamos un sinfín de aberraciones que el cargo nos permitía, y muchas veces con el permiso de nuestros jefes, que sabían lo que hacíamos con el fin de entregar culpables, que luego presentábamos ante la prensa para retratarlos con las armas con las que habían cometido los supuestos delitos. Para compensar mi sueldo, también vendía mis servicios, aprovechando el espacio que ocupaba en la corporación, vendiendo información a aquellas personas que podían pagar para saber si estaban siendo investigados o tenían orden de aprehensión, para así promovieran recursos legales o evadir la acción de la justicia. Así como también me empleaba para darle sustos a aquellos que por alguna razón habían molestado a las personas que pagaban por eso. Cuando hacía eso siempre me cuidé, o lo hacía con el permiso de mis jefes, compartiendo parte de mi paga. Por eso logré jubilarme en tiempo, con mi medalla por todos los años de servicio y con lo que me tocaba por ley. 2 años antes de jubilarme, llegó a verme un contador, diciendo que le habían hablado de mí, que yo era un hombre muy decidido, que no me dejaba intimidar por supercherías, lo que engrandeció mi ego en aquel momento. Me ofreció una fuerte cantidad de dinero, por llevar solamente a sus tías, que eran 2 señoras de la tercera edad. Solo quería que las llevara de la casa donde estaban a la casa de él. Ellas nunca se habían casado ni tenían hijos, y su sobrino era su único pariente. Él me dijo que solo las quería en su casa, para cuidarlas y convencerlas que le firmaran un poder para hacerse cargo de la administración de las empresas y cuentas bancarias que tenían, pues él consideraba que lo merecían, porque ya habían trabajado lo suficiente y mejor las convencería de que ya descansaran sin preocupaciones, en una casa que él tenía en la playa. ¿Tanto dinero por una actividad tan simple?, me dije. Pan comido. Se me hacía muy raro, pero la paga que me ofreció dispersó mis cuestionamientos, así que no juzgué si era justo o no lo que pretendía hacer aquel hombre. Pero como les dije, yo era un hombre sin escrúpulos. Solo vi que la paga era muy buena, que con ese trabajito me ganaría lo que serían unos 2 años de sueldo como policía. El cliente me pidió discreción con mis compañeros y que procurara hacer las cosas yo solo, ya que en la propiedad de sus tías tendría un aliado que se pondría a mis órdenes en cuanto llegara. Me programé entonces y el trabajo lo realizaría en uno de mis días libres. Me dieron la mitad del pago al hacer el trato. Al ser personas mayores y mujeres, pensé que sería muy fácil someterlas y subirlas a mi camioneta,
Mi placa de agente policial me daría inmunidad en el camino. Era un trabajo que sí podría hacer solo. El sobrino estaría pendiente y le entregaría a sus tías en su casa de la playa, ubicada en un poblado cercano a la casa de sus tías, y ahí recibiría el resto del pago. Terminaría mi trabajo. Qué fácil, pensé. Me sentía dueño del mundo. Esa noche me fui a descansar, y pensé que realizaría el trabajo esa misma semana. Al día siguiente, después de la lista, un compañero, el agente Morales, me observó con detenimiento, y era tanta su insistencia en verme, que entre broma y serio le dije: ¿Qué me ves? ¿Te gusto o qué te pasa? A lo que él me contesta: A ti también te contrataron, ¿verdad? Le pregunté de qué me hablaba y me respondió: No te hagas. A ti también te contrató el contador para llevarle a sus tías. Fingiendo no entender nada, le dije: ¿De qué contador? ¿Y de qué tías me hablas? A lo que Morales me contestó: Al agente Pérez. Le hicieron el mismo encargo, pero dice que en el camino se alzó su camioneta como si fuera de juguete y la reviraron de regreso para que no avanzara. Hasta diabetes le dio del susto, y ahora anda dializado. Así que tuvo que devolver el adelanto que le habían hecho. Al comandante González le encargaron lo mismo, pero en el camino su camioneta no pudo avanzar, y cuando se dio cuenta estaba encima de una roca sin poder ir para atrás ni para adelante. Se bajó como pudo, tuvo que llamar una grúa para ir por su vehículo, y quedó bien ciscado del susto. Yo no le dije nada, y Morales siguió hablando. Dicen que ese contador es un malagradecido, pues cuando quedó huérfano de su padre, hermano de sus tías, su mamá quedó joven y viuda, se volvió a casar y se fue a vivir a Estados Unidos. Prácticamente se lo vendió a sus tías y se olvidó de él. Ellas no se casaron ni tuvieron hijos por dedicarse a cuidarlo, se ocuparon de él, lo criaron, le dieron estudios, hasta lo mandaron a estudiar al extranjero. Se sabe que será el único heredero de sus tías. Ellas le mantienen a la esposa y a sus 2 hijos porque él es un irresponsable, dedicado al juego y a las apuestas, pero se las quiere echar para heredar lo más pronto posible y pagar sus vicios. La mera verdad, compa, no te arriesgues. Ese contador es bien traicionero. A que no te dijo nada de lo que le pasó a los compas. Los obligó a regresarles el dinero y no los ayudó en las broncas de salud que tienen por haberlo querido ayudar. Me enteré que las tías son cristianas y hacen muchas obras de caridad, y pues aunque yo sea incrédulo, pues alguna protección deben tener. ¿Qué tal si es Dios quien las protege? Por eso, aunque el contador pague mucho dinero para hacerles daño, algo le pasa a quien mande, y no puede lograr su objetivo. A otros les hizo la oferta antes que a ti, pero le pidieron que si algo pasaba, no los obligara a devolver el primer pago, y el contador no aceptó. Además, los compas consideran que es una misión imposible, y el contador bien traicionero. Le dije a Morales: Mira, compa, cuando quiera un consejo tuyo, yo mismo te lo pido. Yo no creo en esas tonterías que me dices. Si el contador me contrató o no, ese no es tu problema. Dinero es dinero, y se me hace que lo que tienes es envidia, porque yo sí tengo los tamaños para hacer una acción de esas. Mejor vete a ver telenovelas con tu mujer, y no opines de cosas de hombres, y menos cuando nadie te ha preguntado. Morales se me quedó viendo y solo me dijo: Está bien, ahí tú sabrás. Yo que tú no me gastaba el anticipo por si toca devolverlo. Evidentemente me enojé, pero ya después solo me reí de lo que dijo Morales. Me fui a trabajar, así que decidí, para demostrarle a los compañeros, al terminar ese turno haría lo encomendado, y les demostraría que yo sí sabía hacer las cosas. Faltaba más. El contador me dio la dirección donde estaban las tías. Era sobre la carretera rumbo a la costa oaxaqueña. Recuerdo que era una noche fría de enero del año 2002, como a las 8 de la noche. Calculaba llegar a la casa de las señoras aproximadamente antes de las 12. Ya el sobrino estaba avisado, y por lo tanto el aliado que me apoyaría en la casa. Llené el tanque de gasolina, abordé mi camioneta con rumbo a la casa de las tías de aquella persona,
La carretera la conocía muy bien, pues en un tiempo estuve comisionado en Puerto Escondido. Pasé por un poblado que se llama Sola de Vega, que es paso obligado hacia la costa. Hasta pensé en bajarme y comprar un café con un pan muy sabroso que venden en ese lugar, pero mejor me apresuré para cumplir conforme el horario que había convenido. Seguí mi marcha, pero algo pasó, porque después de pasar por Sola de Vega, la carretera parecía ser desconocida para mí. El camino lleno de vegetación ya era un camino solitario, con rocas a los lados del camino, árboles secos y hierba seca, sin los ruidos típicos de la noche. Era lúgubre, tenebrosa, como si hubiera entrado en otra dimensión. Se ponchó una llanta y me tuve que bajar para cambiarla, y mientras lo hacía veía un panorama desértico. No era el camino de Sola de Vega a la costa. Me sentí observado ahora, a tal grado que aunque me dé vergüenza decirlo, comencé a tener mucho miedo y hasta remordimientos por la tarea que estaba realizando. Me cuestionaba si el contador quería matar a sus tías. ¿Qué tal si alguien se daba cuenta que yo lo ayudé a lograr su objetivo y hasta salí embarrado en aquel crimen? Pero también pensé que ya no había marcha atrás. Solo era llevar a las tías del contador de la casa donde estaban a otra casa en otro poblado. Lo que él hiciera ya no me importaba. Con esos pensamientos reanudé el camino, pero veía la misma carretera, como si estuviera dando vueltas por el mismo lugar. El tiempo pasó y de pronto vi el reloj. Ya eran como la 1 de la mañana. ¿Qué diría mi cliente ahora? Que le había fallado. Él estaría esperando a sus tías en el lugar convenido, y yo estaba sin avanzar por terrenos desconocidos, en una carretera que no me llevaba a ningún lado. La gasolina que me tenía que durar todo el trayecto ya estaba en reserva, y tampoco veía una gasolinera por ningún lado. El otro factor era el cansancio que comenzaba a sentir. Me arrepentí de no haber comprado el café. Lleno de desesperación quise llamar a mi cliente para disculparme, pero no había señal. El camino seguía solitario, sin un alma en el lugar. Al ver que la llamada no salía, y ya era de madrugada, detuve el carro y con esos pensamientos, nuevamente con desesperación quise reanudar la marcha, y de pronto en medio de la oscuridad, me cegó una fuerte luz que parecía ser de un vehículo que venía de frente, pero el vehículo no pasaba. Me percaté que era una luz estática, estacionada de frente, impidiendo que prosiguiera el camino hacia adelante. No podía ver bien, esa luz me había obligado a cerrar los ojos. En medio de mi nerviosismo y desesperación, así cerrando los ojos me fui quedando dormido. Desperté con los rayos del sol. Había amanecido y estaba estacionado sobre la carretera hacia la costa, a 2 kilómetros de Sola de Vega. Vi mi celular y tenía como 20 llamadas perdidas de mi cliente. Le devolví la llamada y para mi sorpresa, sí había señal. Evidentemente enojado me dijo con varios improperios que le devolviera su dinero y que ya no quería saber más de mí, que le reclamaría a quienes me habían recomendado para decirles que era un inepto bueno para nada y colgó. También para mi sorpresa, vi que la camioneta tenía suficiente gasolina. Muy confundido retorné de regreso a casa. Traté de descansar ese día, queriendo encontrar una respuesta razonable a lo que me había pasado. El cliente me envió por mensaje un número de cuenta y fui a depositar de regreso su dinero. Al día siguiente, cuando vi al agente Morales, evadí conversar con él. Luego por esos días me cambiaron de lugar de adscripción y de alguna manera poco a poco fui cambiando mi actitud y mi forma de ser con la gente. Con el paso de los años me acerqué más a Dios y me convertí al cristianismo. Hace un par de años atrás, vi en una convención cristiana al contador. Me dio pena cuando lo vi. Lo llevaban en silla de ruedas, acompañado de sus tías. Supe que el contador tuvo un accidente y quedó parapléjico. Por esa razón ellas siguen haciéndose cargo de la manutención de la familia de su sobrino y de él también. Desde luego no me reconoció. Yo en lo personal espero que los sobrinos, nietos de las tías, sepan agradecer y no tengan a futuro las intenciones que un día tuvo su papá. Por mi parte le agradezco a Dios que me haya salvado de tan cruel encomienda que el contador tenía en aquella ocasión para mí, que sin duda fue un ataque angelical,
en cuidado de las tías. Gracias por haber escuchado esta gran historia. Los invito a suscribirse a este canal para que puedas seguir conociendo más historias como la que te acabo de contar. Historias de terror 100% reales. Hasta pronto y bendiciones para todos.